Muy buenos días a todos, muchas gracias a los que vinieron. Parto disculpándome por el horario de inicio, tuvimos algunos inconvenientes con algunos invitados, por eso vamos a partir con Fernando Paulsen y la subsecretaria. Les agradecemos haber llegado, en unos minutos más debería estar llegando el senador Manuel José Osandón. Para comenzar, partir contándoles que para nosotros desde el techo era muy importante tener un espacio para poder discutir más allá de lo puntual de cada una de las reformas que hoy día están en la discusión política, discutir en el primer momento, que va a ser este panel que va a moderar Soledad Neto, cuál es el diagnóstico del país que busca responder estas reformas, qué es lo que estamos viendo hoy día en Chile que huele mal o que no nos parece, qué es el diagnóstico que nos llama la atención, a qué queremos responder, y para luego en el segundo espacio poder también discutir y profundizar sobre cuál es el modelo de sociedad al cual van a responder estas reformas. Muchas veces nos quedamos en la discusión más chica, en la letra chica, viendo ciertas formas en las cuales se han llevado adelante las reformas, todas discusiones importantes. Sin embargo, nos cuesta bastante pensar, bueno, estamos teniendo reformas educacional, laboral hoy día también se está discutiendo, tributaria, entre varias otras que ha llevado adelante el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Bueno, perfecto. ¿A qué tipo de país queremos seguir avanzando en esta línea? Hablamos de justicia social, dónde quedan los más excluidos en la construcción de esta nueva sociedad y cómo aprovechamos de mejor manera el momento actual que hoy día estamos viviendo. Así que invito a Soledad para que puedan pasar también los invitados y comencemos el primer panel, que va a ser un panel de discusión. Muchas gracias. El seminario se llama Antes de firmar, hacia dónde orientar el reformismo chileno. Cuando estuvimos conversando con la gente de texto acerca de este concepto del reformismo chileno, yo les conté si lo habían sacado de alguna parte o si lo habían inventado para este seminario, y la verdad es que querían hacer una construcción en torno a esto. Es que estamos reformando todo, que estas reformas son tan estratégicas. ¿Por qué nos conmueven? ¿Por qué se llevan parte importante hoy día, Patricia, del debate en los medios de comunicación? Estamos construyendo un Chile distinto, son estos tres ejes de la reforma educacional, la tributaria, las reformas que estamos haciendo también en salud, construcción de un país diferente al que conocíamos. Ay, yo creo que esta frase que se ha vuelto un poco cliché, porque tiene que ver con que Chile cambió, pero tiene que ver con principalmente lo que la ciudadanía hoy día está queriendo. No es un tema de un grupo iluminado, no es un diseño a partir de la nada, de un escritor. Tiene que ver, ¿no es cierto?, con una ciudadanía mucho más activa, mucho más organizada, mucho más informada, y que exige una serie de cambios. Está mucho más consciente de las estructuras que quiere cambiar, de los sistemas que quiere cambiar, y parte de eso tiene que ver con la decisión del programa de la presidenta Bachelet y de ella personalmente en términos de escoger estas tres reformas que son los pilares de su programa, ¿no es cierto?, la tributaria, educacional, la constitucional, y tiene que ver con un requerimiento, con un planteamiento hecho, ¿no es cierto?, ya sea directamente o no por la propia ciudadanía. Creo que es un tema que no hay que mirarlo de reforma desde el gobierno, reforma desde el Estado. Yo creo más bien es recoger lo que está la ciudadanía, lo que ha señalado, lo que sigue señalando, las marchas siguen, ¿no es cierto?, en un tema y otro, se organizan en un tema y otro contra abusos, contra aspectos fundamentales, a veces específicos de algunos temas, y creo que eso responde a eso. No lo veo como un diseño del escritorio, diseñemos esto, se la reforma que tiene que ver. Ya, yo ahí sí tengo algunas dudas, Fernando, a ver cuál es tu opinión respecto de qué tan informada está la ciudadanía de estos cambios profundos que se estaban haciendo. Retruco, ¿votó la ciudadanía por estos cambios profundos? ¿Votó por una presidenta en particular? Para serte franco, no tengo idea. Para serte franco, no veo dónde pueda estar la diferencia. Supongamos de que votó informada, es decir, sabía exactamente en qué consistían los programas, en qué consistían los cambios, en qué tenían que ver las distintas reformas. Yo tengo la impresión de que no hay ningún país que entienda a cabalidad, en un 100%, lo que implican los programas. Las personas son, desde ese punto de vista, mucho más realistas que intelectuales o que académicos. Lo que ellos saben es que hay cosas que no están funcionando como ni les dijeron, ni como ellos esperaban, y en un rango extraordinariamente abierto. Y eso no hay para qué intentar, qué sé yo, ir a un supercomputador para que nos diga el resultado. Están las indicaciones y las medidas están ahí. Por lo tanto, cuando se produjo, a mi modo de ver, el calce
entre un tipo de programa que apuntaba a las cosas medulares que la gente sentía que no podía seguir funcionando como funcionaba, porque no reunía las expectativas que ellos tenían, o no funcionaban como se les habían dicho, o el resultado de esa realidad generaba situaciones que eran indeseadas, violencia, separación, segregación, incomprensión, incultura, ignorancia. Ellos señalaron, mira, sí, nos parece que en esas áreas hay que hacer cambios fundamentales, y si es que esas reformas tienen que hacerse estructurales, que no se entiende muy bien la palabra, pero se sabe que no son cosméticas, entonces, claro, hay que ir a hacer reformas estructurales, y por eso se votó. Si tú me dices, ¿se votó porque el ministro fuera Nicolás Izaguirre? No, para nada. ¿Se votó porque partiera primero con el copago, selección y no el lucro? Probablemente no, nadie sabría cómo se había partido. Lo que sí se partió y lo que sí se quería era no continuar con una estructura o un sistema que, a juicio de la gran mayoría de la ciudadanía, lo que apuntaba y lo que generaba desde el punto de vista de su resultado era una situación de extraordinaria tensión y sobre todo de ningún resultado respecto a los beneficios que se pronosticaban en el sistema. Y eso es lo que yo creo que la ciudadanía intuitivamente lo captó. Y te lo voy a poner en términos apocalípticos. Imagínate que no resulta la reforma de educación. Se enreda la cosa, pelean la nueva mayoría, Nicolás Izaguirre tira 3-4 tallas súper malas y bajan la encuesta, la presidenta sigue siendo valorada con un 40, 38, llega al 17. ¿Qué? La ciudadanía va a levantarse y va a decir, no, perdona, nos equivocamos. Lo que queremos es más lucro, más copago, más selección, que vuelvan los sistemas entrados y que por favor sí, bajen la cuestión tributaria. Nada de eso va a ocurrir. Lo que va a decir la ciudadanía si es que las cosas no funcionan es, perdónenme, ustedes fueron unos inoperantes, fueron unos ineptos para satisfacer las necesidades que nosotros teníamos, y le vamos a pedir a otras personas que cumplan las mismas cosas que queríamos que cumplieran hace 4 años. Supongo. Sí, suponemos bien. ¿Y esa fue la oportunidad que se le dio al gobierno anterior, creen ustedes? ¿En qué sentido? Probemos, lo mismo que está diciendo Fernando. Después yo pruebo con ustedes, pruebo con este gobierno, después si no, paso la cuenta. Y la pasada de cuenta, tal vez probablemente Sí, hay un segundo periodo de sin duda, ¿no? mayoría, o del gobierno chileno. El cambio, digamos, de color, por decirlo de alguna manera, Sí. ¿no? De la concertación a lo que era la alianza encabezada por el presidente Piñera, tuvo que ir a otro proceso, ¿no? En términos de cierta sí, podría ser una pasada de cuenta, no sé la palabra más exacta, pero hubo varios temas que no pudieron avanzarse más, no se pudieron más. En estos temas se está medio dando vuelta atrás. La constitución, el sistema, la reforma laboral, o sea, fueron temas que quedaron pendientes, ¿no es cierto? En un periodo de tiempo corto. Los gobiernos, se nos olvida, ¿eh? Los gobiernos, cuando nosotros retornamos de la dictadura de la democracia, salvo el gobierno del presidente Elwin, los otros gobiernos, tanto el de Frey como el de Lagos, eran de 6 años. Sí. Por lo tanto, obviamente tenían un tiempo mucho mayor. El Estado de planificación, pero no solamente de planificación, de implementación del programa, porque finalmente, no sé, con los chicos que están acá son bastante jóvenes, pero mover el Estado, estimados, es lento. Una cosa uno dice, ¿cómo tan lento todo? Mover el aparataje es muy duro, muy pesado. 4 años pasan muy rápido. Además tener elecciones entre medios, hay todo un tema que finalmente acorta mucho más. Y estábamos acostumbrados a planes que podían durar, nos podíamos dar, incluso los tiempos legislativos. Los proyectos se demoraban 3, 4 años, igual. Hoy día necesitamos sacarlo muy rápido porque son 4 años. Yo lo vivimos, el primer 4 años real que se vivió fue con el presidente Bachelet, que tuvo el programa de gobierno venía con grandes reformas, pero se alcanzaron a hacer todas. Y la ciudadanía dijo, ¿qué pasó? Hubo el cambio, ¿no es cierto?, por la alianza, y hoy día nuevamente lo tomamos, y yo creo que hoy día mucho más con mayor experiencia en términos de que esto no es un gobierno de 4 años. 4 años donde las principales reformas, los cambios, son cambios legislativos, y por lo tanto, en la alianza que hay que tener finalmente, la alianza, ¿no es cierto?, con el Parlamento es vital, porque si no alcanza a sacar las reformas que quiere. La ciudadanía finalmente no le importa cuánto se demoró el Congreso. La ciudadanía finalmente se raya para la suma. ¿Cumplió o no cumplió? A ver, ¿lo hizo o no lo hizo? No sabe que se quedó enredado en la discusión legislativa. Bueno, es que ahora tenemos gobierno de 4 años, ¿no? Entonces, tiene que ver un poco con eso. Yo creo que sí,
que fue un tema de haber visto insatisfecha finalmente una serie de temas, pero otra vez la ciudadanía volvió a confiar en este caso la nueva mayoría, volvió de nuevo, ¿no es cierto?, a entregar la confianza y estamos trabajando full time para que esto pueda cumplir enteramente. Subsecretaria, ¿cuánto pesa la ideología en cada una de estas reformas? Y lo pregunto a propósito del discurso mediático que se instaló desde un comienzo, lo instaló el propio gobierno. Podemos reformar, podemos conversar, pero el corazón de la reforma no se toca, el corazón de la reforma no se mueve. ¿Cuánto de ideología hay detrás de cada uno de estos planteamientos? Habría que preguntarle a la ciudadanía, porque finalmente yo creo que cuando los chicos salían a la calle eran cientos de miles. Yo no sé si todos tenían la misma ideología cuando estaban pidiendo final lucro, final las elecciones y final copago. Yo creo que no era así. Hay un tema, como bien decía Fernando, hay un núcleo que eran los puntos centrales para el caso de la reforma educacional que se establecía. Entonces, claro, podíamos mirar los matices, ¿no es cierto? Podíamos hacer algunos ajustes en una serie de otros temas, pero había 3, 4 puntos de la reforma que se hablan del corazón de la reforma que son intransables en el sentido que es lo que va a permitir hacer los cambios que la ciudadanía está pidiendo. Si eso lo plantea, yo no creo que la gente está planteando, ¿no es cierto?, cuando la gente sale a las calles, decir, esto es un discurso más de izquierda, un discurso más de derecha. No, la pregunta Hay es un del tema de gobierno, más justicia, ¿no? de la ciudadanía. No hay un tema ideológico tampoco, pero no hay. O sea, primero, la nueva mayoría son 7 partidos, desde la democracia cristiana, digamos, hasta el Partido Comunista, y hay varios matices entre medio. Varios. Sí, pues varios se ha visto, ¿no? Ha sido abierto, la discusión ha sido abierta, y finalmente el Parlamento que decide. Yo no lo veo como una discusión ideológica, la verdad. Fernando, ¿qué opinas Yo de sí. ese punto? ¿Sí? ¿Tú crees que sí? Sí, yo creo que sí, y creo que además tiene que ser así. No hay ni una forma que pueda ser de otra manera. Cuando estamos hablando de cambios como los que se han pronunciado, con los que están abiertos, la ideología es clave. Ahora, lo que pasa es que me parece a mí perverso el constituir una palabra en una especie de insulto, en una especie de pecado. O sea, ¿qué no es ideológico? Mira tú, hoy día hay una columna tremendamente interesante en el Mercurio de Eugenio Tironi, que revela de cómo, en una situación que se podía hacer sin necesidad de consultar a la ciudadanía, porque pasó en dictadura, se pensó en un componente ideológico clave que era transformar el Estado en un Estado subsidiario, cosa que para la gran mayoría de las personas que están acá probablemente es todo lo que han vivido, porque nunca vivieron en un Estado de otra manera. Y eso era una razón, un fundamento ideológico puro. Solamente el Estado debía intervenir allí donde los privados no quisieran meter plata o no quisieran tener el negocio. Y eso que hoy día suena como medio bruto, como medio fuerte, como medio feroz, se decía abiertamente, claramente, sin ningún empacho, porque efectivamente no se tenía vergüenza de llevar adelante temas ideológicos, porque son diferencias ideológicas. El hecho de que la educación sea un derecho es una de las visiones ideológicas más profundas que tiene la nueva mayoría. Es así, es una idea detrás de la cual se gesta una visión de futuro y una visión de política futura. Yo creo que es absolutamente ridículo que uno le tenga miedo a hablar de ideología por el hecho de que te están espetando la palabra como si fuese un insulto. Cuesta reconocerlo por eso. Lógico, es efectivamente una pelea ideológica. Lo que estamos viviendo es efectivamente una pelea ideológica. Es tan ideológica como lo que se está viviendo en Europa respecto a cómo se sale en términos de la recesión. Es tan ideológica como lo que se está, como lo que se define cuando tú tienes los emplazamientos respecto de una sociedad sobre qué margen de seguridad tiene que tener para poder enfrentar el terrorismo. Esa es una visión ideológica. Tú le quitas libertad civil a las personas para poder defender mejor tu democracia. Algunos van a decir, sí, yo estoy dispuesto a que me quiten derecho con tal de yo sentirme más seguro. Y eso es total y absolutamente una visión ideológica totalmente distinta a otra que dice, no, uno deberá combatir el terrorismo con las armas de la democracia sin quitarle a la gente lo que ha ganado en términos de derechos civiles. Y desde ese punto de vista, yo creo que es una batalla ideológica. La única diferencia, creo yo, esencial, es que esta batalla ideológica se está llevando a cabo, como decía Patricia, con toda la razón, en un contexto democrático donde las personas importan en su opinión. No cuesta mucho generar sistemas de AFP si nadie se te va a contradecir. No cuesta mucho generar sistemas de ISAPRE sin que haya habido pero la más mínima discusión respecto a si la gente quería o no quería eso o si entendía de qué se trataba. En cualquier dictadura del mundo tú levantas los cambios fundacionales que tú quieras y no tienes que explicarlos demasiado. Y dale a eso una cantidad de tiempo suficiente y pasa a ser el status quo normal. Y la gente que nace solamente conociendo aquello considera que eso es lo más normal del mundo. Bueno, no es normal. Se impuso, se estableció
fue un fundamento tremendamente ideológico, y hoy día son, curiosamente, muchas de las mismas personas que espetan de que es ideología buscar una alternativa a aquello. Entonces, me parece un poco, si tú quieres, desde el punto de vista de la comunicación, que el uso de la acusación de ideológico de esto es más bien una situación tremendamente injusta, errónea. Y vista además desde el punto de vista negativo. Subsecretaria, parte de los cambios que se están haciendo, estas reformas estructurales, ya lo decía, que toman tiempo, van a afectar a los ciudadanos actuales que tenemos sentados acá, en el futuro, quienes van a ir construyendo además esta nación y este país. Y yo creo que uno de los temas fundamentales que ha salido hoy día, o por lo menos que está bien latente, es a propósito de los cambios constitucionales que se están haciendo, si esa reforma nos garantiza un sistema más transparente en torno a las campañas políticas, el financiamiento de las campañas políticas, y si se puede avanzar en la senda, que yo creo que es relevante para los ciudadanos. A ver, yo creo que cuando se habla del cambio de la ciudadanía, el cambio de este Chile nuevo, ¿no es cierto? Uno de los temas más sensibles tiene que ver con la exigencia de formas de gobernar, distintas. Hoy día nosotros enfrentamos una forma de gobernar que tiene que ver con paredes transparentes. La gente quiere más transparencia, exige más transparencia. Al Estado, de su forma de gobernar, le pide transparencia respecto de, por ejemplo, respecto a qué es lo que hace, ¿no es cierto?, cómo gasta las platas. E incluso ya te está diciendo, a través de la ley del lobby, que ya entra en vigencia, ¿verdad?, y su entra en vigencia eficiente, eficaz, digamos, bien ahora en noviembre, te dice, quiere saber incluso por qué decides tomas tal o tal decisión. Porque tiene exigencia para el efecto de hacer transparente a quien escuchas. Yo tengo que abrir mis agendas públicas, no tengo que decir, escucha a tal persona o escucha a tal otra. Y eso va a ser público, la gente va a tener cierto argumento y va a decir, o no escuchó a este otro. Puede decir que diga, ¿y por qué no escuchó a este otro? Y voy a tener que abrir entonces a escucharme a otro. Porque es pública, perdón, mi agenda, necesita reunión. Sí, claro, sí. Para votar en sí, perfecto de que haya igualdad de trato respecto a quien tú escuchas. Entonces una ciudadanía que no solamente quiere saber en qué gasto, cómo gasto, sino por qué tomé tal decisión, finalmente, ya sea un proyecto de ley o una medida administrativa. Por lo tanto, el tema es una parte de la exigencia que tiene la ciudadanía respecto del Estado, ¿no? Respecto a la política, por supuesto que hoy día la ciudadanía también está mucho más activa y hoy día el tema se ha puesto bastante, ¿no es cierto?, puesto en la palestra, los medios de comunicación. El caso Penta ha sido muy violento, muy fuerte, cuestiona todo el sistema en el sentido, bueno, cómo está el financiamiento a la política. Y a la política en el gran sentido, la política no puede seguir teniendo este carácter o esta noción negativa, peyorativa. Esto es democracia, la democracia requiere partidos políticos. La gente tiene que entender que para efecto de garantizar igualdad, para llegar, en este caso al Parlamento, los candidatos deben tener igualdad, partir por pisos iguales, porque si no llegaría al Parlamento con lo cara que son las campañas, solamente la gente, ¿no es cierto?, de cierto nivel socioeconómico, y quedaría el Parlamento absolutamente con una disparidad en términos de representación, ¿no? Dónde están las clases bajas, clases medias, en fin, los propios estudiantes, en fin, sindicales, en fin, todo lo que tiene que ver con cuál es el mapa de representación que debe tener un Parlamento. Por lo tanto, parte de la transparencia de la política tiene que ver también con la transparencia, primero, analizar el sistema de financiamiento que tenemos en Chile, los partidos políticos, cómo está organizado eso, y también la transparencia, sin duda, de saber a quién respondo yo. Porque cuando las personas, cuando los 120 días votan, ¿a quién responde su voto? No solamente con intereses particulares, ¿verdad?, con todo el tema del conflicto de interés, que también se vivió, ¿no es cierto?, sino también respecto de que, bueno, quién me está financiando a mí tal o cual mi campaña, y eso de un momento me pasa la cuenta, ¿no? Secretaria, pero cuesta tanto llegar a esa información. Estoy recordando ahora los debates que hicimos, los debates presidenciales, cuando se le preguntaba a todos los candidatos, a la misma presidenta, ¿quién financia su campaña? Y nunca se obtiene una respuesta, como todos nosotros sabemos, a lo mejor tú me vas a apoyar ahí, Fernando, que hay 5 o 4 grupos económicos en este país, los más potentes, los con mayores recursos, que financian parte importante de las campañas políticas, tanto de la candidata Argelia en su momento, como de Lynn Matei, como de todos los candidatos. Entonces, hoy día sí se toca la UDI a propósito de la investigación del caso Penta, pero es finalmente una cuestión transversal el no querer decir quién me está financiando. Es una cuestión transversal el no querer sincerar esa transparencia o entregar esa transparencia total a la ciudadanía. Pues yo creo que los mismos ciudadanos son los que tienen que entender que estos grupos económicos van a financiar sí o sí, porque si no, aquí le pedimos plata, ¿no?, para levantar estas campañas. No, sin duda, tiene que ver con una definición de la ciudadanía de saber cómo quiere que esté compuesto su Parlamento.
que finalmente tiene que ver con eso, ¿no es cierto? Y cada vez, ¿no es cierto?, que la política esconde finalmente financiamiento, lo que hace es establecer un camino paralelo, un cierto ámbito negro, oscuro, ¿no es cierto?, de maletines que corren por los lados, que finalmente no ayudan ni en la probidad, ni a mejorar la democracia en Chile. Hoy día en la mañana, en términos de conversación, teníamos que analizamos de que en el caso de Venezuela, por ejemplo, todo el financiamiento es privado. El sistema opera con un financiamiento de campaña privado. Y en México todo el financiamiento es público, completo. Entonces, son situaciones, son sistemas de financiamiento que hay que decidir también cuál es el mejor financiamiento que requiere Chile para efectos de garantizar, sin duda, transparencia como elemento fundamental, pero también cómo queremos que esté conformado, cómo garantizamos finalmente que la representación, ¿no es cierto?, en ese Parlamento sea una representación masiva, que dé cuenta de todos los actores y sectores, digamos, de la sociedad. Ahora, esto de que si hay parlamentarios que quieran o no quieran mostrar, yo no sé, bueno, el que quiere ocultar algo, no me gusta generalizar, la verdad, en estos temas. Hay gente que es transparente y otra gente que no. Yo creo que tiene que ver con eso. Fernando. Mira, hace 15 o 20 años, yo estoy seguro que la amenaza que tiró la UDI hubiese causado impacto instantáneo. Esto de decir, ¿saben qué? Pidamos comisión investigadora, pero abrimos a todas las campañas y buscamos desde el año 2005 en adelante, probablemente hubiese creado una alarma en el sistema general y hubiesen dicho, chuta, hace 15 años no estaban las leyes actuales de financiamiento de campaña y por lo tanto todos tenemos cosas raras, no nos saquemos la suerte entre gitanos, entre bueyes no hay con nada y ¿sabes qué? Solucionamos este problema y lo tapemos. Lo que pasa es que creo que cometió un error gigantesco la UDI al no entender lo que es el momento actual. No hay ni una posibilidad de que una amenaza de esa situación genere un tipo de impacto equivalente a lo que podía pasar hace 15 o 20 años. El deseo de transparencia no tiene nada que ver con la voluntad de los partidos. El deseo de transparencia tiene que ver con las personas. Cuando tú tienes un sistema, a mi modo de ver, que ha creado dos leyes absolutamente estúpidas, pero que ya las creó, la ley de acortamiento del periodo presidencial de 6 años a 4 años y la ley de voto voluntario, las dos cosas para que no se diga que el quinto poder es muy poderoso, porque la verdad es que hubo varios periodistas que planteamos desde el principio que era una ridiculez, ambas cosas, y no nos pecaron ni en bajada. No hubo quórum, pero ahora tú estás viendo los estragos de ellos. Fíjate tú, mira, tenemos un sistema político de 4 años donde todos los 2 últimos años hay elecciones. En pocas palabras, el gobierno solamente está incentivado a actuar en el más corto de los cortísimos plazos. De ojalá inaugurar cosas que puedan comprarse en algún lado y que aparezcan al día siguiente. Por eso es que hay el tema de la seguridad no se trata como un problema de rehabilitación, no se trata como un problema de intentar establecer mejoras en el circuito completo del tema de la seguridad, porque eso toma probablemente 2 generaciones. Tiene que ser más efectivo. Lógico, entonces tú construyes cárceles o importas cuca. Y eso se ve, te lo regalan y tú decís, bueno, algo se está haciendo al respecto, porque tiene que ser inmediato. Tienes 2 años de elecciones que son los 2 últimos años del gobierno. Y por lo tanto el gobierno dura 1 año y medio, se instala, el gobierno del presidente Piñera, el que más sufrió en eso. Porque fíjate que era una coalición que no había estado en el gobierno desde hacía, qué sé yo, desde la dictadura en algunos casos y desde Jorge Alessandri en lo más democrático. Y se tiene que instalarse en un sistema que no conoce, que no administra, tuvo 1 año y medio instalándose para que después empezara a intentar esbozar planes de gobierno, planes de mayor largo plazo, y le caen las 2 elecciones seguidas y tuviste lo que pasó. Al final, la coalición básicamente actuó en contra de su propio gobierno. Y por lo tanto, creo yo que en el caso de las campañas políticas, para eso voy, tenemos un sistema que incentiva el corto plazo. Tenemos un sistema que permite de que tú generes muchas de las legislaciones donde quienes legislan son parte interesada en la legislación. Este es el caso típico. ¿Cómo vas a legislar tú sobre aquello que de alguna forma tiene que ver con el financiamiento que vas a recibir? Sobre aquello que te da de comer. Por supuesto, entonces cuando tú dices, cuando hoy día dicen personas muy abiertamente, sí, en realidad la legislación nueva respecto al financiamiento de campañas políticas no estuvo a la altura de las necesidades, yo digo, perdona, pero es que no estuvo a la altura de las necesidades porque no se quiso que estuviera. Porque si hubiese querido que estuviera a la altura de la necesidad, hubiese conspirado contra por ejemplo, que tú partas haciendo campaña política
un mes, 2 meses antes, y tú hayas explícitamente violado la ley, entre comillas, no pidiendo que se vaya a votar, porque no sé si la gente sabe. Solamente se contempla que es ilegal el aviso publicitario de un parlamentario cuando está fuera de campaña, es ilegal si es que pide el voto explícitamente, dice vote por mí o vote por. Si es que tú no pones el vote por y pones el mismo póster, la misma cosa, 3 semanas antes del periodo legal de campaña, como no dice vote por mí, se considera que es legal. Y eso significa plata que sale en campaña, tú los pagas. Pero un momentito. Y después tienes que declarar cómo fue tu campaña. Pero tú la campaña la declaras desde el periodo legal. No incluye los 3 semanas o los 2 meses o los 3 meses antes. Y esa, no me digan que es un vacío, por favor, no me digan que es un vacío de la legislación. Eso se pensó para que pudiera darse el SAFE. Entonces, yo creo que en este caso particular no se va a dar a Reglín porque es imposible. El deseo de transparencia, o sea, tú con un voto voluntario y gente que no está queriendo votar porque no cree en las instituciones y no cree en los parlamentarios, se produce una Reglín y francamente tú tienes 22% de gente votando en la próxima elección. Y la segunda cosa es que este es el típico momento donde yo valoro algo que a veces critico, que son las comisiones, porque esta es la típica oportunidad para generar una comisión rápida que tenga miembros del Parlamento, que tenga miembros del Ejecutivo y que tenga miembros que no tengan nada que ver con la política contingente y evalúen cómo generar un mecanismo de financiamiento de campaña. Pero no puede traspasarse la responsabilidad enteramente al Parlamento para que decida esa legislación porque van a buscar dónde colocar SAFE porque les conviene. Hablemos entonces de educación, que parece una reforma súper importante, súper estructural. Además, ¿ven posibilidades de que esto a fines del gobierno de la presidenta Bachelet tenga algún resultado, tenga algún hecho concreto? Porque incluso su mismo programa de gobierno y todas las preguntas que se le hicieron respecto a eso indicaban que esto era a 4 años plazo, educación gratuita, final de lucro. O sea, está haciendo una reforma que es estructural, no es un sistema fácil, por lo tanto, sin duda los resultados se van a ver. No son resultados inmediatos, salvo algunos temas que podrán ser más o menos financiamiento, que sea más directo, pero finalmente que esta educación, que la propuesta hecha de reforma por los ámbitos y tópicos que ha ido incluyendo, ¿no es cierto?, recién iniciando esta discusión, me refiero por los temas que han ido abordando, falta todo el tema de educación superior todavía, ¿no es cierto?, ingresar. Claramente esto va a ser un tema de el impacto de eso en la calidad, ¿no es cierto?, va a ser un tema más de largo plazo. Pero los tiempos se han ido cumpliendo, estamos ya hoy día entrando, ¿no es cierto?, a votar en la Cámara ya aprobado, por lo tanto, en parte importante que tiene que ver con este proyecto que viene con el al lucro, al copago y a la nueva selección. Los tiempos se han ido cumpliendo en lo legislativo, yo creo que eso es lo más relevante, ¿no? Pero efectivamente, esto es un tema en educación, no se podría comprar el pan, estamos pidiendo, nos está tratando de una reforma fácil, no una reforma que produce inmediatamente efectos, se muestra, no es posible. Hay un sistema completo que debe implementarse, hay que hacer pagar un periodo de transición, sin duda para efecto que se ajuste el sistema actual a lo que se está diseñando, ¿no es cierto?, básicamente en términos de eliminación de los copagos, ¿no es cierto?, básicamente todo el tema, ¿no es cierto?, de eliminar algunos fraudes, como tiene que ver, ¿no es cierto?, el tema del lucro con las sociedades espejo, la inmobiliaria, ¿verdad?, estos autoarriendos, todas estas cosas ustedes saben, porque fueron los estudiantes principalmente los que plantearon estos temas, ¿no es cierto?, que lo hicieron básicamente con las universidades, pero que esto tenía un reflejo y tenía un símil en la materia educacional, la educación, digamos, inferior, tanto básica como media. Por lo tanto, son temas más, de más largo plazo, sin perjuicio de que el tema va a quedar cambiado, sí. Estamos avanzando en buenos tiempos legislativos. ¿Ha habido errores en la comunicación de esta reforma? Eso tiene que decirlo la gente, la verdad. Yo creo que toda la gente estaba acorde y de acuerdo con los eslogans, ¿no? Como decía Fernando, ¿no? Queríamos esto, queríamos no al lucro, queríamos no comamos súper. Y luego cuando eso se materializó y se puso en un proyecto de ley, esto primera cosa fue, y eso... Oh, wow. Primero, déjenme decir que eso lo escuché de algunos importantes, dije, esto se podía hacer, sí, se podía hacer, este es el proyecto de ley. 1000 veces distinto, como tú quieras, pero había una fórmula y se topó esa es la fórmula, acá está en 100 páginas, este es el proyecto de ley que, conforme, ¿no es cierto?, al planteamiento que hace este caso la mayoría, se puede eliminar
el lucro, el copago y el sistema de selección, ¿no es cierto? Hoy día lo llamado la inclusión, ¿no es cierto? Para eliminar las brechas en materia de educación. Y se planteó, y yo creo que la gente nunca se había diseñado, no había pensado cómo se hacía eso. Sí, tuvo que ir con eso mucho ruido, ¿no? No hubo tiempo como de reflexión. Insisto, son solo 4 años. El programa de gobierno decía, vamos a hacer una reforma educacional. Y se contenían principalmente esos 3 pilares. Esos 3 pilares están expresados en un documento que fue un proyecto de ley, ¿no es cierto?, que se está discutiendo hoy día en el Congreso. Fernanda, hace unas semanas ya, yo creo que unos meses, cuando la discusión está... Perdona, ¿puedo contestar la pregunta Sí, de si es que han habido errores? Sí, por supuesto. Es que me lo quería linkear con eso. Me responde primero esa pregunta. Eso lo vemos. Eso lo gobierno, ¿no? ¿Cuáles son los errores a tu O juicio? sea, me parece obvio que han habido errores. Pero obvio que han habido errores. ¿Son Y hay- comunicacionales? ¿Son Hay de fondos? todo, hay de todo tipo de errores. Y más aún, me hubiese parecido extraordinariamente raro que no hubiese habido errores. A ver, pongamos la lógica del contrafactual aquí. ¿Cuál hubiese sido el escenario alternativo? Que hubiese salido todo impecable, se hubiesen parado en la posición y se hubiesen dicho, qué brillante, qué proyecto más brillante, qué extraordinario. Aquí están todos nuestros votos porque en realidad nunca jamás habíamos imaginado que iba a salir una situación tan rara. Si cambiar la estructura de reformas como la educacional es una cosa muy engorrosa, porque además los costos de equivocarse los pagan generaciones completas. Entonces, mira tú la buena voluntad que hubo en un momento dado en los gobiernos de la concertación por intentar ampliar la base de acceso a las universidades y generaron el sistema del CAE, del crédito con aval del Estado, y la bancarización del sistema. Yo creo que la idea original, siempre en el marco de lo que podríamos denominar el Estado subsidiario instalado, la idea original era positiva, era, a ver, démosle más acceso a la gente, que no sean 120.000 las personas que pueden ir a la universidad, que sean 1.000.000 las personas que pueden ir a la universidad. Como la universidad tiene un marco de estructura privada, en su gran mayoría, fuera de la estatal, y todas cobran arancel, démosle la posibilidad de que las personas puedan ir a la universidad avalándolos el Estado a los créditos bancarios. Bueno, ¿qué pasó? Que al cabo de un cierto tiempo cae en detalle que se producen 2 fenómenos horrorosos que nunca se pensaron al principio, o si se pensaron, por alguna razón no se verbalizaron. Uno, que los aranceles de pago empezaron a generar una espiral junto a los intereses que entonces se pagaban y que se permitían, 6%, 7%, eso, un grado de escala tan gigantesca que las personas terminaban 30 años trabajando para pagar la universidad. Pero habían ido a la universidad. Y la segunda cosa que pasó es que a nivel de la educación secundaria, que se intentó hacer exactamente lo mismo con los colegios particulares subvencionados y con la posibilidad de que los padres intervinieran en el financiamiento de la educación de sus hijos, después se dieron cuenta que este país, que es de una extrema, qué sé yo, discriminación brutal entre nosotros, histórica, encontramos un fundamento brillante para poder estar con los gallos que nos parecimos más y no estar con los gallos que no queríamos estar. Y eso era a través del copago, yendo a los colegios, mandando a los niños a los colegios que tenían probablemente la misma educación, la misma calidad de educación, pero tenían socialmente una ventaja en que no estaban mezclados con las personas que uno no quería estar. Y eso nos dimos cuenta 10 años después de implementar la reforma, y resulta que para corregir eso perdiste una generación completa de cabros que tienen todo el derecho a decir, a mí me cagaron la vida. Hicieron 2 o 3 cuestiones que apuntaban a mejorar las reformas educacionales, y yo hoy día no sé dónde poner las comas, dónde poner los acentos, y si es que alternativa se escribe con H o no. Y por lo tanto, ¿quién paga ese paro? Por lo tanto, tienen que haber errores. Me imagino que en todas las reformas estructurales tiene que haber un periodo de ensayo y error, y eso tiene que corregirse. Ya, pero tú y yo sabemos de comunicaciones, la subsecretaria también, y en ese ámbito de las comunicaciones, esto está relacionado con las personas que manejan esas comunicaciones. O sea, esto es mucho más simple. El ministro parece que es una persona clave, aquel que dirige la reforma de salud es clave, aquel que dirige la reforma educacional es clave, porque por supuesto que hay un gabinete, hay una presidenta, hay un programa de gobierno, pero quien finalmente hace la vocería frente a la ciudadanía es el ministro. El ministro es todo en este país.
El ministro es todo en este país. Sí, Perdóname que interrumpa, pero solamente a modo de educación cívica básica. Cuando en la Constitución del 80, que sigue diciendo exactamente ahora, se establecieron los quórums que se establecieron en el Parlamento. Alejaron el Parlamento de Santiago intencionalmente en Valparaíso para que estuviera lejos del Ejecutivo. Y se generó un sistema de presidencialismo brutal. El Parlamento vale callampa. Los parlamentarios no pueden iniciar ley en nada que tenga que ver con gasto público. Cero. Tienen que pedirle al Ejecutivo que sean ellos los que presenten la ley. ¿Qué hacen? ¿Qué iniciativa de ley tienen los parlamentarios? El nombre de una plaza, poner un busto en la, qué sé yo, de alguien y cambiar el nombre de una calle. Punto. Todo el resto tiene que pedirle al Ejecutivo que lo haga porque significa gasto público. Entonces, cuando tú no tienes los recursos, no puedes disponer de los recursos para generar políticas públicas, ¿quién es el que manda? El que tiene los recursos y puede generar políticas públicas. ¿Quiénes son esos? El Ejecutivo. Y esos son los ministros. El ministro, tú sabes perfectamente quién es tu ministro en Chile, pero no tiene la más leve idea de quién es el parlamentario de tu circunscripción o tu distrito. Pregunta en Estados Unidos quién es el ministro del Interior. No tienen ni idea quién es el ministro del Interior, pero saben todos quién es el parlamentario o el diputado, porque esos son los tipos que generan las iniciativas legales que los afectan directamente. Aquí se generó constitucionalmente un sistema de gobierno donde el Parlamento tuviera básicamente una labor de buzón y que no tuviera poder propio. Y por eso tú tienes tanto poder sobre los ministros, y cuando el ministro es malo, queda la crema del sector. Desde allí la importancia entonces de recurrir a cada una de estas personalidades, ¿no? No, de ahí la importancia que haya una reforma constitucional, que tiene que ver los pilares que sustentan el sistema democrático, la verdad. O sea, más allá del tema... Y eso, lo la que está reforma planteando- constitucional, lo que ¿cómo está lo va a planteando. cambiar esto, secretario? En estos temas, por supuesto que hay temas que son muy relevantes para la ciudadanía, a veces lo ven como lejano, como si el marco jurídico fuera una cosa muy abstracta, y tiene, en lo que estamos conversando, aspectos concretos a la ciudadanía. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la posibilidad, ¿no es cierto?, de iniciativa ciudadana en materia legislativa. ¿Por qué no la ciudadanía no va a poder presentar un proyecto de ley bajo ciertos requisitos, el número de firmas, en fin, algunas materias como, o sea, la mayoría de los países tiene hoy día sistema de participación directa de la ciudadanía para efectos de iniciativa legislativa. Y pensando en eso, ¿era necesario agrandar el Congreso? Ah, pero es que eso no tiene que ver con eso, tiene que ver básicamente con el sistema electoral. Pero metámonos en ese tema. Sí, pero no es una cosa con la otra, no planteado así suena como si fuera una cosa negativa, no es así. O sea, acá la idea, ¿no es cierto?, es precisamente para efecto de profundizar la democracia, para hacer los cambios necesarios, hacer los ajustes necesarios. Finalmente hay que cambiar un Congreso que es un Congreso de alguna manera mentiroso, ¿no? Un Congreso empatado que no representa lo que realmente corresponde a cómo está compuesto hoy día nuestra ciudadanía, ¿no es cierto? Y si la gente quiere más transparencia, más profundización, ¿no es cierto?, de la democracia, un obstáculo para ello hoy día es el tema binominal. El sistema binominal, la forma que está establecido, yo no soy experta en sistemas electorales, pero lo que sí tengo claro es que no había otra forma de hacerlo más que reconocer, ¿no es cierto?, que era necesario, por lo tanto, cambiar el binominal, y así está pasando, ¿no es cierto?, ya ustedes bien saben, están en segundo trámite constitucional, se empezó la semana pasada la discusión en el Senado, ya quedó claro el tema de materia de la Cámara de Diputados y los nuevos distritos, y la única forma de eliminarlo era presentar esta alternativa de sistema proporcional corregido, y eso requería necesariamente hacer ajustes numéricos respecto del número parlamentario. Y eso es parte de los avances para efecto de tener una mejor democracia en Chile. Yo no lo miro desde el punto de vista que sean más o menos parlamentarios, la verdad que es parte de los requisitos necesarios para efecto de profundizar y mejorar nuestro sistema democrático. Eso hay que mirarlo así. Sí, Yo voy a tomar tu provocación de la comunicación. Yo creo que no es para nada, en absoluto, casual el que se estén produciendo fenómenos extraordinariamente interesantes seguidos en materia de participación ciudadana en áreas en que antes la democracia concebía que las cosas transitaran a través básicamente de los representantes. El que haya referéndums independentistas que probablemente no se podían haber dado de otra manera, no tiene que ver con que esas ganas nacieron ayer, nacieron hace poco, que Cataluña lo definió ahora, que Escocia lo pensó hace poquito rato y que eventualmente se puedan dar en otras partes. Texas tiene la posibilidad de ser independiente si es que lo vota la mayoría del Estado, el único Estado de la Constitución de Estados Unidos
que tiene esa facultad. Pero eso no obedece a una casualidad, obedece a que como nunca antes en la historia, el ciudadano ha tenido un crecimiento en términos de su educación, de su información, ayudado por tecnología, que le permiten estar mucho más informado, mucho más al callo y más aún, mucho más comunicado horizontalmente como nunca antes lo tuvo antes, que en otras materias. Por lo tanto, ya no está en ninguna latitud, está dispuesta a que le impongan cosas por el solo hecho de que lo imponga el gobierno central. Es decir, lo de Hong Kong hace 30 años era absolutamente impensable. Impensable que una provincia, en este caso, el gobierno autónomo asociado a China, en cualquier otra provincia de China, hubiese podido sacar 300, 400 mil personas a la calle. Mira tú lo que pasó en Tiananmen. La primera vez que se pasa, viene la aplastada y no se vuelve a saber más de oposición china durante los próximos 20 años. Hoy día eso es imposible. Hoy día es prácticamente imposible porque la gente tiene niveles de comunicación horizontal, maneras de informarse que son mucho más diversas que preguntarle a los periodistas o leer el diario. Nosotros perdimos una cantidad gigantesca de monopolio de información. Estamos en extinción en una gran dosis. Y por lo tanto, la pregunta que yo creo que tenemos que hacernos es: ¿paramos este proceso? ¿Se detiene? ¿Qué pasa si es que el día de mañana tecnológicamente tú estás en condiciones de preguntarle a la gente todas las cosas que realmente les importa diariamente sobre la base de un plebiscito o un referéndum? Y eso tecnológicamente se puede hacer. Tú dices, no, momentito. Sí, no hay que olvidarse que la democracia se creó de la forma en que se creó porque no existía la posibilidad de preguntarle a toda la gente lo que opinaba. Si no, hubiese podido hacer, hubiese sido como en las tribus antiguas, tú le preguntabas a todo y todos dicen. Cuando la cosa se te garanta, no. Entonces, tú tienes hoy día Suiza, que es un país que te hace entre 12 a 20 plebiscitos por año, para cualquier cosa. Tú tienes países como Estados Unidos que aprovecha cada elección presidencial, cada una de ellas, para hacer plebiscitos estatales respecto desde si es que debe usarse la marihuana recreativa en el Estado hasta si es que debe construirse o no construirse una planta o una represa en algún río del Estado. Y te lo aprovechan porque quieren saber la posición de las personas, porque las personas están exigiendo que les pregunten. Entonces, ¿cómo lo haces tú? Si es que estás en un gobierno democrático y esa situación te la están presionando para que funcione. La única forma, creo yo, es que haya una relación mucho más horizontal, mucho más abierta entre lo que la ciudadanía quiere y que sea sensato y lo que el liderazgo político de turno estime que debe satisfacer. Y que sea sensato, yo creo que ese es un buen punto. Y tal vez para finalizar, subsecretario, estamos en la sociedad también de los derechos. Respetamos poco nuestros deberes, estamos poco conscientes de nuestros deberes, somos poco conscientes como ciudadanos. Uno le pasa eso como madre, ¿o no? Mucho derecho. Mucho derecho y poco Los deber. niños te exigen mucho. Y los deberes es lo que más cuesta, ¿no? Hay un tema como... acá los chicos, la mayoría que están acá, los oyentes de vida, son jóvenes, pero el tema de los deberes yo creo que es un tema hay que relevar, ¿no? Yo concuerdo contigo, mucho derecho, poco deber, tiene que ver también con la ausencia de por ejemplo, el famoso... La exclusión de la educación cívica de los colegios, que es un tema tan... Y este diagnóstico está tan acabado, ¿no? O sea, es tan obvio que debe estar y todavía no está. No sé por qué no está. Me dice, honestamente, aunque soy ministra, donde estoy hoy día, de la Secretaría General de la Presidencia, la verdad es que no sé por qué no está. Y tiene que ver precisamente con poder mostrar herramientas, que esto no solamente es derecho, sino también deberes ciudadanos, ¿no? De responsabilidad cívica, ¿no es cierto?, de mayor conciencia de las obligaciones, y eso parte, creo que hay un tema ausente ahí, ¿no? Pero hoy día, la verdad, en un sistema que se está abriendo precisamente al reconocimiento del ciudadano como sujeto activo, como sujeto de derecho, creo que estamos viendo, por lo menos en Chile, un full time, digamos, con todo, más bien en los derechos. Derecho a que me escuchen, derecho a saber, derecho a exigir transparencia, quiero saber qué está pasando, quiero que me pregunten, o sea, derecho, porque está, es un Chile que está despertando, que despertó, no hay vuelta atrás. No hay una ciudadanía hoy día que vuelva a decirse, no, saben que voy a echar los nombres, eso no va a pasar. Creo que esto va a ir creciendo, la organización ya no va a ser organizaciones tan grandes, ¿verdad?, tan masivas, nacionales, más bien colectivas, se han ido agrupando mucho más
por problemas específicos, locales, no sé, por las demandas regionales, las demandas respecto a de la instalación de alguna central hidroeléctrica, en fin. Son movimientos más bien locales que tienen que ver con cada uno. Y eso tiene que ver con qué, con derechos. Derecho a decir que no, derecho a que me pregunten, derecho a yo poder expresar también lo que quiero. Por eso que en el marco de la propuesta de este panel que tenía que ver y tiene que ver, ¿no es cierto?, en el sentido de que cuál es el país que queremos, nadie, ninguno sentado aquí mirando, ¿no es cierto?, quiere que les digan cuál es el país que ellos quieren. Ellos lo que quieren es decir cuál es el país que quieren. Lo que quiere la ciudadanía hoy día es participar en esa definición. ¿No es cierto? Decir, bueno, cuál es el país que yo quiero, ¿no es cierto?, cuáles son los derechos que yo quiero, cuáles son los temas que quiero que se aborden. Y eso, creo que eso no tiene vuelta atrás. Y cuando hablamos de este Chile cambió, una frase cliché, sin duda, Roberto Marcel, no tiene que ver con eso, una ciudadanía mucho más activa, con redes sociales mucho más activas, mucho más influyente, ¿no es cierto?, tiene que ver con aquello. Sin dejar de olvidar, sin duda, de alguna manera, a los que las brechas también que se producen, especialmente en las redes sociales, ¿no? Quiénes son los que están allí y quiénes quedan fuera, quiénes no están en esa conversación. Y ahí el rol del Estado, ¿no es cierto?, de la autoridad, del parlamentario, en fin, o sea, todos los que están más cercanos, de mirar, de no hacer política solamente para la elite de Twitter, la elite, ¿no es cierto?, de las redes sociales más activas, sino también cómo escuchar y saber mirar, ¿no es cierto?, que acá hay una distancia también de las personas que quedan atrás y no pueden quedarse atrás, hay que incluirlo en el proceso de diseño del país que queremos mucho. Fernando, para concluir. Sí, yo creo que hay que reconocer un par de cosas, sí. Uno, tenemos nosotros probablemente una de las sociedades civiles menos organizadas del planeta. ¿Por qué? Sí, ¿Por idiosincrasia? yo creo que porque la indoctrinación intencional de 30 o 40 años de individualismo nos cumplió así. La gente no sabe ni le interesa quién es el vecino, no hay ningún tipo de gestión que tenga que ver con la cooperación. La competencia está elevada a un nivel de virtuosidad equivalente a la virginidad antigua y por lo tanto las personas tienden a no formar parte de organizaciones que busquen las cosas. Cualquier persona que haya vivido en el extranjero se puede sorprender de lo fácil que llega gente a pedirle que forme parte de sociedades que tienen que ver con la protección de su barrio, que tienen que ver con la monitorización del parlamentario que lo representa y un montón de otras cosas así. Aquí prácticamente nada, está recién empezando. Segundo, creo que hay un nuevo tipo de ciudadano. Sí, yo soy a la antigua y creo que en la reforma, creo que el diccionario Real Academia de la Lengua, cuando le da a los gentilicios masculinos la posibilidad de representar a ambos casos, no está haciendo una chista, pero pero lo que sí creo es que hay una nueva cosa. Hubo en un momento dado relaciones históricas que tenían que ver con un rey y súbdito. Llega la democracia y crea el concepto de ciudadano. Los ciudadanos empiezan a agarrar cada vez más poder. Yo creo que hay un tipo de persona que está mundialmente aceptado y creciendo, que se denomina o se autoconsidera víctima. Y que es un nuevo estatus, víctima, que tiene dos variables. Tiene una variable buena y una variable mala. La variable buena es que ya no se aceptan cosas que a uno lo perjudiquen o se abusen. Y uno está consciente cada vez más de ese tipo de cosas. No a la polar, no al cartel de los pobres. Exactamente, y sienten de que unos son víctimas y reclaman cuando se dan cuenta de aquello y se organizan en tanto víctimas de cosas. La cosa mala de eso es que eso puede también encubrir o disimular la propia responsabilidad. Siempre estás echándole la culpa a un tercero que hizo algo que te perjudicó y eventualmente tú participaste o fuiste cómplice o estuviste dispuesto a correr los riesgos de la cosa y después no lo reconoces. Y por último, creo que en los límites que tú decías, claro que hay límites. ¿Quién genera los límites en una sociedad donde las personas expresan lo que quieren hacer? Yo creo que en gran medida esos límites los expresan los liderazgos. Si es que la sociedad chilena decidiera mañana que debe volver la pena de muerte, eso significa que automáticamente hay que firmar un decreto ley volviendo a instalar la pena de muerte porque la sociedad chilena lo pide. Perdóname. La pena de muerte se abolió en Chile contra la voluntad de la gran mayoría de los chilenos. De la misma forma que el divorcio durante años, décadas,
lo pedía la gente a grito y el liderazgo de las épocas decían que no debía darse porque había razones básicamente religiosas para impedirlo. Por lo tanto, la sociedad va a pedir lo máximo que quiere obtener. Y el liderazgo tiene que amortiguar, y los sistemas de representantes en una democracia tienen que amortiguar el impacto de aquello a lo que es razonablemente posible. Claro, pues las expectativas siempre se Obvio, tú puedes pedir que no entre ningún extranjero más para que no nos quite trabajo nunca más en la vida. Yo creo que lo podrían pedir. Pero eso es una cosa insensata, por lo tanto, lo mejor es arreglar las leyes de inmigración antes que pedir que te entren las personas. Pero repito, que nosotros vamos hacia una sociedad que está creciendo en términos de conciencia, de poder, cosa que asusta mucho. Y vamos a tener muchas voces, creo yo, desde todos los ámbitos que van a decir, ¿saben qué? Prudencia, que es una palabra que tiene a veces el significado correcto cuando te lo dice el abuelito respecto de que no te vuelvas loco con un pedir de matrimonio a la primera mujer que conociste y tan rápido, y tiene otro distinto acervo cuando se está refiriendo a intentar señalar que la prudencia es el dique para que no se tengan que hacer cosas que inevitablemente hay que hacer. Súper interesante. Yo, Soledad, acá, atrás. Sí, que no quiero que se acabe el panel sin poder hacer una pregunta. Sí, dale, súper cortito, porque sí, no sé si sea un poco compleja, pero podemos solo que respondan una aproximación al tema. Bueno, mi nombre es Juan Pablo, un gusto estar acá. Me voy a presentar como un ciudadano crítico pero optimista sobre el futuro del país. Y mi pregunta es, si uno ve las experiencias internacionales, las cifras dicen que para ver el impacto que tienen algunas reformas hay que esperar 15 o 20 años. Si planteamos que son 20 años, son 5 administraciones distintas, de 4 años cada una. Ya, mi pregunta es, según su perspectiva, tanto de la perspectiva de la administración que Patricia le puede dar, como el quinto poder, como planteó Fernando, teniendo como premisas que los procesos no se pueden detener y que hay una ciudadanía que despertó, ¿cierto? ¿Creen que la sociedad chilena está dispuesta a esperar 20 años para ver el impacto que van a tener estas reformas cuando se aprueben? Y esta reforma, ¿qué institución pública de educación tiene que aspirar para que resguarde la calidad de la educación y su sostenibilidad en el tiempo y que además tiene que dar espacios a esta ciudadanía que despertó y que los exige y que quiere ser parte de estos cambios y también de la fiscalización? Eso. Yo no creo que la ciudadanía esté dispuesta, digamos, a esperar tantos años. Hay que entender, sí, la ciudadanía sí tiene que ser una ciudadanía informada, madura, responsable, en el sentido de que efectivamente no estamos cambiando, esto no es cualquier ley, es una reforma estructural al sistema, ¿no? Y por lo tanto van a tener fases de transición que yo creo que a poco andar se va a empezar a ir notando, digamos, en los cambios que van a traer las modificaciones legales que todavía están en discusión en el Parlamento. Hoy día se está fortaleciendo la idea de la superintendencia, bueno, valga el paréntesis que Chile, entre muchas otras características ya ha señalado algunas, Fernando, somos un país enfermo de legalista, o sea, aquí lo que no está en la ley no está. Aquí incluso los temas éticos, si no están en la ley, entonces no forma parte, parece, del acervo cultural. Por lo tanto, sería fantástico que si fuéramos una sociedad donde hay otros países que más bien se respetan los acuerdos, ¿verdad? Hay pactos sociales no necesariamente tan formales como es esperar todo un proceso de tramitación de la ley para que te diga exactamente lo que tienes que hacer, ¿no es cierto? Y estamos en una sociedad que es lo que hay, es lo que somos, es lo que tenemos. Por lo tanto, efectivamente, no creo que la sociedad esté dispuesta a esperar tanto, pero también, también va a haber un sistema educacional que espera certezas, ¿verdad? Y la certeza la va a dar una vez que estén tramitados los proyectos. Se están haciendo todos los esfuerzos, ¿no es cierto?, para efecto de que la tramitación sea lo más rápida posible, y eso ustedes lo han escuchado cuando dice que tiene urgencia, suburgencia, discusión inmediata, son también los tiempos que el Ejecutivo le va colocando, ¿no es cierto?, para efecto de que la discusión sea lo más rápida posible, y se evite, ¿no es cierto?, muchas veces que para dilatar los proyectos como ustedes, no sé, ustedes tienen alguna experiencia en materia legislativa, han ido alguna vez al Congreso, a veces se dilatan con la simple fórmula de decir, ¿por qué no se nos invitamos a que vengan todos los centros de estudio en materia de educación para que digan lo que quieren decir? Cuando ya está todo resuelto, ustedes estamos escuchando 2 o 3 sesiones, que son tiempos muy valiosos,
en términos de proceso legislativo, sin embargo se pierden. Entonces hay formas de dilatar los proyectos que lo que hace finalmente el Ejecutivo es decir, momento no, te pongo suma para que me lo saquen, ¿no es cierto?, ya sean 10, 15 días, en fin, según el tipo de urgencia que se coloque y poder responder a aquello. Yo creo que, como esta, insisto, como esta es una reforma estructural, como es una reforma que va a venir sin duda, con normas, vuelvo a normas, nuevamente ley, normas, que permitan una transición a esto, yo no creo que esperemos 20 años para ver el proceso. Van a haber algunos cambios que van a ir sintiéndose más rápido que otros, seguramente en algunos niveles más rápido que otros, me refiero a nivel educacional, especialmente en materia de financiamiento de universidad, y el tema como más concreto, ¿verdad? Más fácil de ver, ya empezó por su parvulario, en fin. Y la calidad sin duda tiene que ver con poder tomar, finalmente, que las platas públicas destinadas a educación se dediquen a eso, a la calidad de la educación. Y por eso hubo que cambiar por el sistema del copago, ¿no es cierto? Y toda esta estructura que me parece un poco lejana, parece que fuera uno de los pilares, porque está muy ligado a eso con la calidad para efectos de la escala. Pero sabes que un cogollo para justamente lo mismo que dice Patricia respecto de tu pregunta, hay un tema ahí que tiene que resolverse en términos de la aceptación que nosotros como país tengamos respecto del concepto de calidad. ¿Qué significa calidad? Yo creo que las personas voluntarias de techo son pero extraordinarios auscultadores de calidad de la educación. Mi hijo, que fue voluntario del techo en el norte, me contaba de que le tocaba hablar con hijos que iban al colegio igual que él, y que eran los que se sacaban los 7, hacían todas las tareas, hacían todas las cuestiones, y me decía, papá, pero estos gallos no saben ni la mitad de lo que sabe uno, porque llegan a un límite porque no les enseñan mejor, no les enseñan más, no tienen, pero sin embargo tienen una disposición, un esfuerzo, son esponjas, lo que les tiran lo asumen, lo establecen. Van a sacar 410 puntos en la prueba de PSU y van a ser considerados de mala calidad. ¿Dónde está el concepto de calidad? Ese cabro para mí es una extraordinaria educación de calidad, solo que la educación que le entregaron es insuficiente, mala o no alcanza a captar el total de la capacidad del muchacho. Entonces, para definir calidad, si la vamos a seguir definiendo sobre la base de pruebas estandarizadas, donde uno tiene que contestar en un colegio vulnerable, brutalmente vulnerable del país, y otro en un colegio que paga 460 lucas mensuales para su hijo, y tiene que contestar la misma pregunta sobre cuántos pistilos tiene la cala, y se supone que si es que el que no contesta esa cuestión tiene peor calidad de educación que el otro, estamos pero muy re mal, no vamos a poder tener ninguna posibilidad de poder evaluar eso. Yo por eso he insistido en que tienen que desarrollarse mecanismos cualitativos de calidad y no solamente cuantitativos de calidad. Cuando el presidente Sarkozy, un presidente de derecha, convocó a 2 premios Nobel, a Amartya Sen y a Joseph Stiglitz, para que les dijeran, queremos no medir todo el crecimiento y desarrollo del país sobre la base del Producto Interno Bruto, porque el Producto Interno Bruto es básicamente la suma de todas las cosas que se producen dentro del país. ¿Ok? Imagínate que yo llamo a un ahorro de energía. Llamo a ahorro de energía porque estamos en una situación de poca capacidad de energía, me va a caer el PIB. Pero si es que la gente ha respondido a conservar la energía, ¿significa de que somos menos desarrollados? ¿Porque cayó el PIB? Todo lo contrario. Si que uno realmente tuviera cultura de ahorro en determinadas cosas, el PIB se vendría bajo en esa variable y la gente podría considerar que estamos menos desarrollados. No. Entonces, Stiglitz y Amartya Sen armaron un pool donde tenían el PIB como referente y tenían una serie de variables cualitativas que modificaban la comprensión de desarrollo del país. ¿Es desarrollo o no es desarrollo que tú tengas la capacidad de ser socialmente integrado en una sociedad, que leas, por ejemplo, más de 20 libros al año, que tú tengas la capacidad de poder interpretar cosas o de dedicarte a las artes? Bueno, nada de eso está medido. Lo que se mide básicamente es una prueba estandarizada donde al cabo de 3 o 4 años vas a tener a la posición de turno, cualquiera que ésta sea, diciendo, oye, falló la reforma educacional porque los cabros no resultaron genios como Flash. Y por lo tanto yo creo que si es que el objetivo es medir la calidad, tú tienes que tener los instrumentos que midan esa calidad con el suficiente tiempo que se pueda dar para evaluar, para que se presente ese tipo de calidad. Si es que tú lo evalúas antes de que se presente,
me parece a mí que te están dando un disparo en el pie y desde ese punto de vista debiera discutirse, y yo por eso estoy de acuerdo, aunque parezca un contrasentido, que no se parta por la calidad. Partir por la calidad me parece a mí que es una discusión extraordinariamente fantástica, pero es equivalente a decir de que si es que está el mecanismo del reloj hace que el minutero se quede pegado, lo que hay que hacer es cambiar el minutero. No, lo que hay que hacer es cambiar el engranaje que está detrás que permite que el minutero ande. Y yo creo que en ese sentido la calidad se va a llegar y va a ser un gran tema, no me cabe la menor duda, pero temo que eventualmente se intente medir la calidad de exactamente la misma forma que se ha medido hasta ahora, que es básicamente en pruebas estandarizadas, donde al final van a ganar las personas que tienen mejor memoria en cualquier lugar y van a ganar las personas que tengan la capacidad de haber tenido una educación más sujeta a justamente las preguntas que le preguntan. Vale la redundancia. Muchas gracias por la reflexión. Un aplauso, por favor, para...